Nuestra misión está en la gran fraternidad universal. Ecuador tiene algo, hermano Marco. Sí, cómo no, maestro. En estos días por acá en México he visto que hay muchos hermanos que se inquietan por el asunto de maíz. ¿Podría usted darnos una orientación? ¿Podría comentar el asunto? ¿Podría aclararnos cómo ve esto? Pues mire, no crea que estoy haciendo bromas, pero los mexicanos siempre nos inquietamos por el maíz cuando no hay buena producción de maíz, porque aquí la hermana Glicinia dice que los mexicanos tenemos sembrado todo el territorio de puro maíz, pero es que ella ve más que nada el altiplano, o sea, el viajecito de aquí de Coatepec a la capital mexicana y a veces en los alrededores, todo el altiplano, y efectivamente el altiplano de México está sembrado de maíz. El maíz es algo muy importante para nosotros como subsistencia popular, dicen los políticos. Comemos mucho maíz en muchas formas y nos gusta muchísimo además. Ahora hay por ahí algunos norteamericanos que dicen que por comer tanto maíz se nos ha perdido un poco la inteligencia, pero tal vez eso sea un poco relativo, habría que llevarlo a otro campo de experimentación. Pero si usted se refiere al movimiento maíz, dentro de la jefa, al movimiento, ¿cómo le llamaríamos? Pues no sé exactamente cómo llamarlo, pero sí hay un movimiento dentro de la Gran Fraternidad Universal que está adherido, con base en unos estatutos que aceptó el Sublime Hermano Mayor, y tiene un contrato de adhesión con la Gran Fraternidad Universal. Lamentablemente me he enterado en los últimos días que parece que hay un problema dentro del movimiento maíz, porque el que está adherido a la fraternidad no es el mismo que maneja, por ejemplo, el venerable Satargat Díaz Porta, y él en uno de sus comunicados, según me dijeron por ahí, que últimamente no he leído sus comunicados, pero los voy a leer todos una vez que él salga de su retiro, con objeto de poder darle mis opiniones, porque estando él en retiro no se las puedo dar. Entonces resulta que dice que es un movimiento espurio, y a mí me quedó un poquito pues, impactante eso, esa frase, porque pues es un movimiento que se ampara en unos estatutos firmados por el hermano mayor, y que hace ya más de 2 años, como 2 años y medio, 3, está adherido a la Gran Fraternidad Universal. Por cierto, hasta tiene una cuota fija de 5,000 pesos al año, que yo creo que ya habría que subírselo un poquito, porque 5,000 pesos son muy poca cosa en la actualidad. Y ahora tienen anunciado todo un programa de actividades. Tengo entendido que va a ir a un orador, un conferenciante de la talla del genial Leonardo Pasquel. Y digo de la talla del genial Leonardo Pasquel, no porque nuestros geniales sean de mucha talla, sino porque Leonardo Pasquel es un gran escritor y editor, declarado hijo predilecto de la ciudad de Jalapa, que es la capital del estado de Veracruz, donde se encuentra este ASO, precisamente. Coatepec es Veracruz. En fin, y también otra serie de conferencias que van a dar, pero esto es problemática interna de ellos. La verdad es que el único grupo maíz que está adherido, pues parece ser que es ese que tiene como base los estatutos. Eso es por el Sublime Hermano Mayor. Ahora yo creo que es un asunto que resolverán ellos. En cuanto a la fraternidad, pues no tenemos problema, porque la fraternidad es un intento, decía el Sublime Maestre, de traer a la familia humana un entendimiento sin prejuicios de razas, credos, posiciones sociales, culturales, etc. Por lo tanto, no podemos tomar una actitud unilateral. Tenemos que ser siempre un centro que atraiga a la síntesis de todas las corrientes. Pueden venir corrientes de todo tipo, pero no podemos parcializarnos por una corriente, porque entonces seguiríamos o una doctrina, o una filosofía, o una ideología, o lo que pudiera ser peor, una secta religiosa, o un partido político. Sin embargo, eso no obsta para que dentro de la fraternidad haya adhesiones de grupos que sean religiosos o grupos que sean políticos, siempre y cuando ellos mantengan su propia iniciativa circunscrita a sus miembros, y aquí con la fraternidad mantengan un nexo, porque la fraternidad es para todos, eso tiene que quedar claro. Pero la fraternidad no puede inclinarse hacia un partido político, ni hacia un grupo religioso en particular. Toda la fraternidad, pero está abierta para todos. Digo esto porque, por ejemplo, hubo una vez un pequeño sobresalto por aquí, porque en una revistita de la fraternidad que se editaba en San Luis, y que por cierto era una buena revista, de lo mejorcito que hemos tenido, se llamaba Aquarius Hoy, apareció una vez publicada una proclama donde un grupo indigenista con tendencias políticas, porque la mayoría de ellos son de tendencias políticas,
o religiosas. Pedía al gobierno mexicano que el día 12 de octubre, el Día de la Raza, se declarara Día de la Desgracia Nacional y que además se pusiera la bandera mexicana media asta. La cosa estaba un poco dramática, ¿no? Pero eso publicado en una revista oficial de la fraternidad, pues hizo pegar un respingo a nuestros hermanos españoles. Hubo algunos que dijeron, bueno, ¿qué pasó? ¿Seguimos con la fraternidad o seguimos con el pleito? Digo, no, seguimos con la fraternidad. Y cosas de esas, ¿no? Con eso, pues les quiero explicar a ustedes que no nos podemos parcializar por una corriente racial o política o religiosa, pero estamos abiertos a todo sin parcializarnos por nadie. Entonces esas inquietudes sobre maíz pues son un poco relativas. En la práctica no tenemos por qué inquietarnos. Maíz tiene su propio estilo, su propia tendencia, eso es muy digno de respeto, pero no es la fraternidad. Es un movimiento que se adhiere a la fraternidad, que hasta la fecha, digámoslo con toda honestidad, el movimiento maíz adherido a la fraternidad a través del rubro del GALPA Josué Rosas no ha dado ningún problema a la fraternidad, porque se ha ajustado a las cláusulas del contrato de adhesión que hicimos. Y también nosotros nos hemos ajustado a las cláusulas que ellos nos pusieron y estamos en un perfecto entendimiento. Ahora, si hay otra corriente dentro del maíz, pues eso es problema de ellos, ¿no? No es problema nuestro. No nos debe causar ninguna inquietud. Por lo pronto, nuestro muy venerable Satarhat está en retiro y no podemos hablar de estas cosas con él, pero tampoco tenemos nada que hablar. Si él promueve eso, pues santo y bueno, qué bien, pero no es la fraternidad ni la Suprema Orden del Acuario la que promueve el maíz. Entonces no tenemos por qué inquietarnos. Perdón, maestro, ¿oí Josué Rosas el que promueve la otra línea o es el reverendo No, es Francisco Javier? mi compadre Francisco Javier. Ya este ciclo, este año, el año 40 de la nueva era, vamos a empezar el año 41. Nos dé un mensaje, ¿cómo ve usted la GFU para este próximo año? ¿Qué considera necesario para que Sudamérica, concretamente Ecuador, haga por la gran fraternidad universal? Bueno, pues comencemos por lo del año 41. Espero que para ustedes el número 41 no tenga un contexto así un poco humorístico como lo tiene para los mexicanos. Pero esa es otra historia que a veces les contaré directamente. Pero en todo caso, es la quinta decena dentro de la nueva era, quinta decena en tiempo, en años. 40 años son 4 decenas. 10 años desde el punto de vista cabalístico para el desarrollo físico, las bases de la fraternidad, otros 10 años para el desarrollo psicológico de la fraternidad, su moral, su estilo, para definir su estilo de trabajo, sus sentimientos, diríamos, otros 10 años para definir la parte mental, científica, o científico-filosófico, como se ha llamado. Otros 10 años para definir la parte espiritual, o sea, lo trascendental ligado a lo humano. Y ahora comenzamos con la quinta decena, que pertenece a lo sagrado, al ser, a lo secreto, a lo sacro. Eso es interesante, porque vamos a entrar en una etapa nueva. De aquí en adelante seremos un poco más refinados. Hablaremos de cosas más finas, pero ya tenemos una base material, una base moral, una base intelectual, una base espiritual. Y también ya tenemos medios, instalaciones, gente, infraestructura, como dicen los políticos, para hacer un trabajo de mayor altura. Y lo vamos a hacer en esta nueva etapa. Ahora, ¿qué le corresponde a Ecuador? Bueno, pues le corresponde algo que ya les he dicho, ser el centro del norte y del sur, y si se puede también del oriente y del occidente. Es una posición muy privilegiada la de Ecuador desde el punto de vista de la nueva era, pero es el punto de equilibrio, y yo he insistido mucho en eso del equilibrio y del camino del justo medio. Y Ecuador debe de tomar ese equilibrio, no irse a ningún extremismo, ni de dictadura, ni tampoco de una manga tan ancha donde quepa todo. Equilibrio, equilibrio. He visto que hay un humanismo muy especial, especialmente en Quito, o sea, una tolerancia muy grande para algunos elementos